No, todavía no se está presentando, ¿no? Ya, un momentito. Ahí está. Sí, aquí está. Bien, Leslie, entonces te doy la palabra. Puedes mencionar, explicar a los chicos. ¿Todos? Un momentito. Se escucha entrecortado, Leslie. A ver. Y a ver, chicos. Bueno, hasta que creo que su señal está un poco mal. Voy a comenzar explicándoles ya, entonces. Bien. A ver. Farmacología, chicos. Bueno, vamos a empezar con farmacología. Entonces, acá pueden ver ustedes que son, estos son los libros que se va a utilizar, ¿no? Ahí tenemos el Catson y el Goodman también en ciertas ocasiones se utiliza, pero no se utiliza mucho, la verdad. Más entra el libro de Catson. Ya, entonces lo que yo les recomendaría, si en caso de que van a comprarse el libro, es el Catson, ¿ya? Y pues ya con eso lo pueden ir complementando con las clases teóricas. Las clases teóricas, como pueden ver acá, se va a dar de las 8 hasta las 9:30, ¿no? De la noche. Pero esto puede ir cambiando, chicos, no es así fijo, no es depende también. Pero casi normalmente se da en este horario, ¿no? Porque en la mañana, como saben, ustedes van a ir a pasar clases, ya sea semiología o técnica quirúrgica, van a estar desde muy temprano, chicos. Entonces, casi normalmente o siempre las clases teóricas van a ser en la noche. Bien, entonces ahora de los docentes, les voy a explicar, ¿no? Un poquito. La doctora Crespo, para aquellos que quieran tomar grupo con la doctora Crespo, es la más exigente, ¿ya? En mi caso, no tomé grupo con la doctora Crespo, aunque me hubiera encantado tomarlo, porque es una de las mejores docentes. Pero bueno, según la experiencia de mis compañeros que he tenido, me han ido contando, la doctora Crespo, como les digo, es exigente, ¿no? Las va a hacer mapas conceptuales y entre otras tareas. Es más, creo que también les hace exponer. Pero si van a cometer el mínimo error, les va a reñir feo. Eso creo a lo que me han dicho es que tienen que tener carácter ustedes también, o sea, no dejarse llevar, no hacerse bajar su autoestima, nomás porque les va a reñir la doctora. No se sientan mal, nadie es perfecto, como se dice. Ustedes sigan, si en caso de que ustedes tomen grupo con la doctora, sigan adelante, ¿no? No se dejen llevar o que su autoestima baje. Porque he conocido, bueno, he tenido amigas que les venía a la doctora y me decían mi autoestima bajó mucho, que se sentían muy mal, ¿no? Entonces, ¿y qué ha pasado? Bueno, les ha reprobado. La doctora reprueba, chicos, ¿no? Entonces, no se dejen llevar, sean fuertes y se puede, ¿no? Bueno, el doctor Carvin Monte le va a explicar, ¿no? Y compañera Leslie. El doctor Jacobs es uno de los mejores docentes también. El doctor Jacobs también les va a hacer un texto, les va a hacer escribir, así de cada fármaco, su mecanismo de acción, efectos secundarios, efectos adversos, y entre otras cosas, la dosis, entre otros. Creo que eso es lo que más les hace cansar a los chicos, porque me contaban que es mucho y encima trataban de comprar ya uno hecho y de ahí nomás copiarlo, ¿no? Pero aprovechen siempre, chicos, las tareas que les hacen hacer los docentes. Si van a tomar el grupo con los 4 docentes que vemos acá y con él, entonces aprovechen, la verdad, chicos, porque ustedes saben que la nota práctica vale muchísimo, ¿no? Entonces aprovechen, realizan las tareas, si les dan tareas, exámenes, aprovechen en sacar buena nota en eso. Ya, entonces el doctor Jacobs hace eso y también me han contado que les hace, bueno, les toma un examen oral, ya entonces ustedes tienen que explicar, ahí les va a dar un caso clínico y ustedes qué fármaco sería que le dan ustedes, entonces tienen que decir, no es tan complicado lo que me han contado. El doctor Peralta también es uno de los buenos docentes que hay, pero lo malo, una desventaja del doctor es que les va a dar muchas tareas y que los que van a tomar el grupo con el doctor Peralta
alisten las manos, ¿ya? Y bueno, en mi caso, como les dije, yo he tomado grupo con el doctor Zavala, no porque quería, obvio, pero bueno, así ha sido el destino, entonces con el doctor Zavala me tocó. El doctor Zavala no les va a enseñar farmacología para nada, todas sus clases es eh, como que charla y charla y charla, el doctor solamente va a hablar, o si no les va a molestar a ustedes, y ya. Y bueno, ¿qué les va a hacer hacer el doctor? Les va a hacer mapas conceptuales en una aplicación llamada CEMAT Tools. Ustedes ahí tienen que hacer sus mapas de acuerdo al temario. Les va a decir de tal tema tienen que presentar, va a crear un classroom el doctor, ahí les va a explicar qué tiene que tener, todo eso. Si no siguen eso, lo que el doctor les pide, les va a colocar cero, así es el doctor, por eso es que reprueba el doctor Zavala. El mínimo valor, digamos, si dice en el documento coloquen tal como está acá y tiene, digamos, una comilla. Si no colocan la comilla, el doctor le va a poner cero directamente. Así es el doctor. Que no lo crean, chicos. Por eso es que coloca cero y reprueba el doctor. En mi caso, por suerte, no he tenido muchos errores, porque el doctor les da sino, oportunidades para que puedan ir corrigiendo y mejorando. Pero si ustedes van a seguir fallando, el doctor los va a votar y pues chao a la práctica. O sea, es como que chao fármaco. Eso es lo malo, la verdad, porque he tenido compañeros que se han equivocado varias veces y al final lo han dejado farmacología. Entonces, es muy triste, ¿no? Ver eso y, bueno, lamentablemente así es el doctor Zavala, ¿no? Entonces, esos chicos. Y en otra ocasión, no quiero mucho expandir esto del doctor. En otra ocasión se va a dar una charla para aquellos que hayan tomado grupo con el doctor Zavala, ¿no? Y se va a ir mostrando qué se hace, algunos consejos también, ¿no? Pero así es el doctor. ¿Ya? Tal vez, Leslie, ¿ya estás? Para que expliques el doctor Carlimonte. ¿Escucha bien? Tal vez un poquito más fuerte, ¿verdad? ¿Quieres escuchar bien, creo? Sí, ahora sí. Buenas noches a todos. Ahora voy a explicar específicamente de lo que es el doctor Monte. Entonces, que no llegues a escuchar, me van a cortar, por favor. Bueno, el doctor Cabrimonte fue mi docente en la materia. Yo tuve el honor de ser su representante del grupo, así que les voy a hablar desde mi experiencia directa. Lo primero que hay que saber ver es que en la primera clase lo que va a hacer es elegir a su representante, basándose en el promedio de dos materias claves, que es bioquímica y fisiología. El estudiante con el promedio más alto en ambas materias es quien va a asumir el rol automáticamente. Y una vez que han elegido su representante, el doctor va a organizar el curso de una manera, se podría decir, muy organizada, donde cada clase va a tener tres componentes principales. Uno va a ser el resumen del tema, luego van a realizar exámenes de 20 preguntas, luego va a haber una discusión grupal. En resumen del tema se debe subir antes de cada clase, deben subir, o sea, del tema que corresponde al plan, ¿no? Y el formato va a ser el mismo, ustedes pueden realizarlo ya sea mapa conceptual, resúmenes, panfletos, esquemas y entre. El examen de 20 preguntas van a ser preguntas con clave, lo que similar a lo que damos en las teóricas. Y este examen lo van a elaborar ustedes mismos y lo suben junto con su resumen. A lo que tengo entendido en sí, todos los doctores de farmacología usan ese método, incluso el doctor Zavala, si no me equivoco. Y el día de la clase ustedes deben llevar tanto su examen impreso y lo van a intercambiar con sus compañeros y lo van a resolver. Luego la discusión grupal, donde aquí el doctor va a formar en sí los grupos pequeños. En mi caso era de 5 estudiantes, porque éramos 15. Y de acuerdo a la cantidad de estudiantes va a formar grupos. Y luego va a mandar tareas donde puede ser preguntas, casos clínicos, y ustedes deben resolverlo eso y lo van a discutir en clase. Ya, este método se va a mantener hasta mediados de año y luego van a comenzar los seminarios. En sí, los seminarios, si no estoy mal, también los realizan todos los docentes de farmacología, excepto el doctor Zavala. Con él no se hacen seminarios. En los seminarios, el representante es el que va a iniciar con una exposición
individual, el representante del grupo, y luego los demás estudiantes son los que van a exponer en pareja. Y el doctor va a evaluar el seminario en ese momento, pero también tomar en cuenta la calificación que les van a dar sus propios compañeros. Es decir, si los compañeros van a poner una nota que va de promedio de 60 a 70, su nota con el doctor igual va a ir entre eso. Y también durante la evaluación, durante todo el año, se les van a tomar dos exámenes prácticos. Uno que va a cubrir todo el contenido del primer parcial y el otro va a ser todo el segundo parcial. No hay un examen final teórico como tal, así que esos dos exámenes prácticos van a ser fundamentales para su nota. De hecho, lo que más toma en cuenta el doctor es cuánto se van a sacar en esos exámenes prácticos y en sus seminarios. Y luego también el doctor toma mucho en cuenta lo que es la asistencia. Si por alguna razón no pueden asistir a una clase, él incluso les va a permitir reemplazar otras clases. Eso es lo bueno, que es muy flexible en esa parte. Incluso si tienen choques, a un inicio les va a preguntar, les va a permitir cambiarse de grupo. Bueno, las ventajas que también puedo mencionar entonces del doctor Calimonte es que tiene un método, como decía, muy participativo y activo, ¿no? Va a haber una evaluación continua, donde no te vas a como que jugar todo en un solo examen final, sino que avanzas clase a clase. Y luego también lo que decía es flexible con la asistencia y va a fomentar lo que es el trabajo en equipo. Así que en mi recomendación, si es que lo recomiendo al doctor, es claro, ya que, como les decía, busca una formación tanto dinámica, con un enfoque tanto clínico, y les va a dar también una formación sólida. Entonces, un docente que podría decir que exige, pero es justo, y su método también los va a preparar así para los exámenes teóricos. Y eso sería respecto al doctor Calimonte. Perdón, chicos, no apagué mi cámara porque creo que eso lo he ido lenteando, ¿no? Bien, vamos a continuar con técnica quirúrgica, chicos. Bien, técnica quirúrgica, chicos, van a pasar, acá pueden ver las teóricas, de lunes a miércoles, ¿no? Bueno, lunes y miércoles. Como pueden ver, también va a ser en la noche, ¿no? Bueno, y ahí tenemos algunos libros que podrían verlo ustedes, ¿no? Para consultar estos libros. Pero normalmente las preguntas del parcial los sacan también fuera de las teóricas. ¿Ya? Entonces, recomendable también, ¿no? Que entren a las clases teóricas. Bueno, lo que acá importa más es las clases prácticas. Acá ya voy a ir cambiando. Medio año ustedes van a pasar primero habilidades o si no, primero hospital. Ya, solo medio año. Podríamos compararlo como en quechua, ¿no? Quechua solo se pasa medio año, ¿no? O un semestre. Entonces es casi similar, ¿ya? Técnica quirúrgica. Medio año bien van a pasar hospital o bien van a pasar habilidades. Ahora, ¿en qué consiste esos dos? Si digamos les toca habilidades, ustedes van a ir a la facultad y ahí van a tener sus respectivos docentes que les van a ir explicando y les van a hacer practicar a ustedes. Por ejemplo, van a practicar suturas, van a practicar sondas, van a ir conociendo la instrumentación quirúrgica. Todo eso, chicos, lavado de manos, van a inyectarse, van a colocarse entre ustedes sonda y entre otras cosas. Ya, entonces eso es como los docentes les van a preparar para que vayan al hospital. Ahora, si les toca primero al hospital, bueno, ni modo, ¿no? Entonces tienen que ir estudiando nomás al hospital. ¿No? ¿En qué consiste el hospital? Como su nombre lo dice, ustedes van a ir al hospital, ahí van a tener sus docentes y pues el docente les dirá, hay cirugía, vienen ahí con su pijama y pues van a ir viendo cirugía y tal vez yo creo que les va a ir haciendo preguntas a sus docentes o les va a hacer exponer de forma virtual. Depende del docente con quien estén, ¿no? Claro que también hay docentes que, bueno, colocan muy bajas notas, ¿no? Pero bueno, así es esto, chicos, ¿no? Técnica quirúrgica. Ahora, si no me han entendido muy bien, como les digo,
hasta la mitad del año van a pasar habilidades y la otra mitad del año, hasta que termine, van a pasar a hospital, ¿no? Si en caso de que primero les toque habilidades. Si les va a tocar primero hospital, hasta la mitad de año van a ir a los hospitales y la mitad del año, el otro, van a pasar habilidades, ¿no? Hasta que termine el año. ¿Ya? Ahora aquí hay una pequeña, como decir, una pequeña materia que está conectado con técnica quirúrgica y es anestesiología. Para esto solamente va a haber dos docentes que ya se voy a ir explicando. Ustedes van a pasar en cualquier mes del año, pero solamente es 2 semanas con esa docente. Entonces ustedes van a pasar, van a ir al hospital, les va a explicar, o depende, ¿no? ¿Qué les va a decir la doctora? Son dos doctoras, ¿no? Entonces, esperemos que tengan suerte, chicos, porque hay a veces que toca en parciales o justo cuando estás muy ocupado y tienes exámenes. Y a veces, ¿no? No siempre, pero esperemos que les toque un buen mes, esas 2 semanas. ¿Ya? Pero se va explicando después. Bien, ahí está, tenemos entonces en respecto a habilidades, tenemos a la licenciada Román, ¿no? Y es una excelente licenciada, ¿no? De hecho es enfermera. Ella les va a hacer practicar bastante, es muy exigente la licenciada, entonces van a aprender mucho, la verdad aprenden mucho. He tenido amigos que han aprendido mucho y pues la verdad recomiendan tomar el grupo con la licenciada. El doctor Juan Salinas, bueno, lo va a explicar Leslie. El doctor Rodrigo Heredia. El doctor Heredia también es un excelente docente, es muy tranquilo, les va a explicar con mucha paciencia, encima también les va a hacer reír. Muy, muy bueno el doctor, la verdad. Pero les va a hacer muchas tareas, les va a hacer practicar bastante. Eso es lo bueno, la verdad, él ha sido mi docente cuando estuve pasando habilidades. Nos ha hecho hacer como 1000 puntos, les va a hacer comprar ahí su esponja y ahí van a tener que practicar, ¿no? Ahí van a ir viendo ustedes sus compañeros ahí con una esponja. Pero bueno, ¿no? Lo importante es que practiquemos. Ahí tenemos también a la doctora Lina Gallardo, la verdad les van a explicar mis compañeros, yo no tomé como yo, ¿no? Bueno, Leslie, tal vez podrías comentar. Tal vez comentarios acerca del ECOE. Sí, sí, adelante. Lo que me Ya. El ECOE, chicos, es una forma de evaluación, ¿no? Que se ha implementado recién el año pasado, es decir, el 2025, que significa evaluación clínica objetiva estructurada. ¿Ya? Y probablemente también va a ser parte de la experiencia de ustedes. En mi caso, esta materia yo la pasé con el doctor Salinas, entonces voy a comentar cómo fue mi proceso, para, les voy a comentar mi proceso para que ustedes sigan a preparar con anticipación, ¿no? Primero, lo que se toma en cuenta acá es el uniforme y los materiales. Para el ECOE, se exige asistir con un uniforme quirúrgico completo, tanto la pijama quirúrgica, el gorro y todos los equipos necesarios, ¿no? Y también respecto al color del uniforme, eso no es tan estricto. Algunos docentes incluso lo pueden exigir, pero creo que la mayoría no. También deben llevar lo que es instrumental quirúrgico personal, que así en mi caso, es lo que nos exigió el doctor, y una esponja, ¿no? Para practicar las suturas. Y antes del ECOE, en sí, todos los docentes les van a indicar qué material deben llevar. La estructura del ECOE, cómo se ha llevado con el doctor Salinas, era que el examen se realizó en un aula donde van a estar presentes tanto el docente titular, es decir, el doctor, y el auxiliar, quienes se van a encargar de observar y calificar, ¿no? En algunos casos, me han comentado mis compañeros que han entrado uno por uno y en otros dos en dos, ¿no? Y en mi caso, en mi grupo, entramos todos juntos, pero nos acercábamos por turnos a cada estación. En el ECOE te va a evaluar varias habilidades prácticas y se van a rotar entre estaciones. En mi caso fueron primero era lo que es la colocación de la bránula, lo que se ha evaluado, luego era el reconocimiento de instrumental quirúrgico, luego se han evaluado los tipos de suturas y los nudos. La colocación de la bránula, por ejemplo,
el auxiliar era el que te hacía las preguntas clínicas, como por ejemplo en qué pasos se coloca una válvula, o cuáles son los 6 pasos correctos para su colocación, qué ángulo manejarías, según un caso clínico que él te va a dar. Luego debes realizar la técnica, ¿no? Tanto una técnica correcta y con seguridad es lo que más se va a fijar el auxiliar. Luego pasa a la siguiente estación, que era el reconocimiento del instrumental quirúrgico. En aquí ya está el docente, donde nos mostraba, ¿no?, cada instrumental y nos preguntaba como que qué instrumento es esto, para qué sirve, o en qué tipo de cirugía lo usarías. En sí, nos plantean casos clínicos, como por ejemplo, el paciente ya con hemorroides, ¿qué instrumental usarías? Sí. Uno debe responder tanto con rapidez y precisión, porque eso es lo que el doctor Salinas exige. En las suturas ya te van a pedir realizar distintos tipos de suturas. Por ejemplo, sutura intradérmica, subcutánea, continua y demás. También te van a ir preguntando, digamos, en qué tipo de heridas usarías cada tipo de sutura o cuándo no se recomienda tal sutura y demás. Luego pasabas a la estación de nudos quirúrgicos, donde ya te solicitan realizar, por ejemplo, nudo del cirujano, nudo de vuelta al mundo, nudo inglés, y entre otros. Conociendo. Luego, a ver, la evaluación. El ECOE te va a calificar sobre todo, se califica sobre 10, pues sobre 100 puntos, pero cada habilidad tiene un valor específico, es decir, por ejemplo, el de glándula, recuerdo que valía 10 puntos, el de sutura será 20 puntos, el reconocimiento de instrumental 20 puntos, y se sumaba. ¿Ya? Y donde evaluaba, bueno, lo que se evaluaba específicamente Salinas era la precisión de la técnica, la rapidez, la seguridad con la cual la ejecutabas y la capacidad de respuestas, bueno, la capacidad de responder que tenías ante cada cliente que te ponía. Y algo también importante es que el ECOE vale mucho en su nota práctica. Al menos si no me equivoco, en semiología creo que valía el 60%, el ECOE y también en técnica quirúrgica. Así que se debe preparar muy bien para este momento. Entonces, las recomendaciones que les puedo dar en el ECOE es que practiquen mucho antes de su ECOE, porque no es un examen para improvisar como tal y no se confíen solo en la teoría. También tomen en serio, ¿no?, cada práctica de habilidad, todos mm, todo lo que aprenden ahí puede salir en el ECOE. Y sobre todo, confíen en lo que han practicado. Si se preparan bien, el ECOE sí es una oportunidad para demostrar todo lo que han aprendido. Eso sería en técnica quirúrgica. Ok. Mi micrófono está perdido, ¿no? A ver. Sí, ya. A ver, vamos a ver, chicos, hay una pregunta de Lenny. Tanto en semio y TQ daremos tipo un examen final, ¿verdad? En semio, el tribunal y el TQ. Sí, exactamente, Lenny. Tienen que esforzarse en ese examen final que hay de semio y de TQ, ¿no? Sí, Leslie, tal vez querías añadir algo. Respondiendo, en semiología el año pasado también se realizaba el ECOE, ya no es el tribunal, en ambas materias. Sí, de hecho, el año. Les va a hablar mejor Kevin sobre el ECOE de semiología más adelante. Sí, tranquilos chicos, poco a poco. Bien, continuamos entonces rápidamente. Bien, entonces ahí pueden ver, chicos, los docentes de hospital, ¿no? Aquellos que les va a tocar primeramente hospital, ahí tenemos los diferentes docentes. Difícil explicar de cada uno porque tendríamos que tener varios compañeros, ¿no?, que están aquí con nosotros para que puedan dar la charla, ¿no?, de cada uno. Pero bueno, chicos, yo les digo así en general que cada docente es muy bueno, ya ustedes tienen que aprovecharlo, ¿no? Cada docente les puede, la mayoría les va a decir que vengan a cirugía, entonces aprovechen, observen, por ejemplo, les van a explicar la mesa de Mayo, ustedes identifican, a ver, ¿dónde está la mesa de Mayo? A ver, ¿dónde está la pinza Alice? ¿Dónde está tal pinza? ¿O dónde está el equipo laparoscópico? Y entre otros, ¿no? Ustedes tienen que ir viendo ahí, tienen que curiosear, ¿no? Es observar mucho ustedes, ¿no? Y cuando si se va a hacer la laparoscopía, el doctor les pregunta a ver dónde está el triángulo de Calot, y entre otros. Les puede preguntar, entonces
Ustedes por anatomía, fisiología, ustedes eso tienen que ir acordándose o repásenlo para que puedan responder, ¿no? Lo que les pregunte el doctor. Casi la mayoría de los doctores son chicos, algunos también les va a hacer exponer, entonces lo estudian y lo exponen, ¿no? La mayoría chicos, así que no hay tanto que decir que es la peor, es el peor, nunca tomen con él, sino aprovechen los chicos, ¿ya? Si escuchan rumores de otras personas, no se dejen llevar, ¿ya? Depende, si les dice que es el peor es porque, o sea, cada persona es diferente, ¿no? Tienen que saber ustedes mismos pasando con el docente, ¿no? Si ahí van a saber si en verdad es peor o es uno de los mejores docentes. Y ustedes se tienen que ver, ¿no? Pero como les digo, chicos, la mayoría son buenos los docentes, ¿ya? Entonces aprovechen siempre dar los consejos que también les puede dar los docentes, aprovechen todo eso. Hasta incluso dan permisos así para los parciales. Bueno, obviamente que eso depende, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos los docentes, chicos. Hubiera sido bueno, ¿no? Colocar acá qué hospitales van, pero bueno. De algunos que les puedo decir es, a ver, el doctor Herrera, si no me equivoco, no, el doctor García, él va a ser en Hospital Los Olivos, el doctor Herrera es en el Hospital del Norte, la doctora Otero creo que es en el Seguro, si no me equivoco, ¿no? Y el doctor Saavedra es en el Hospital Viena. No van a ir muy lejos, chicos, porque normalmente a los hospitales que se va a ir es, por ejemplo, al Hospital Setón, a la Caja Nacional, al Hospital Viena mayormente, o al Hospital del Norte, y hay otros hospitales más, ¿no? Pero casi siempre se van en esos hospitales. ¿Ya? Entonces, chicos, tal vez Leslie, ¿quisieras añadir algo? No, bien. Ya, bien, pasamos. Ahí está, chicos, lo que les decía, anestesiología es su tipo como una pequeña materia que va a estar acompañando técnica quirúrgica. Ahí tenemos a la doctora Roma y a la doctora Carballo. Ambas muy buenas docentes, pero la que más es exigente es la doctora Carballo. Para la doctora Carballo bueno, es muy exigente, como les digo, les va a hacer exponer al final. Ustedes tienen que esforzarse bastante, mucho, mucho en sus exposiciones. O también, si les llega a preguntar, respondan. Pero respondan completo. Aunque hay a veces que a la doctora directamente quiere ir al grano. No, tampoco quiere así como un texto largo que tú lo sepas así, o que lo digas todo completo, ¿no? Y no directamente al grano. Bueno, así es la doctora, al final decimos, no sé qué quiere la doctora, pero bueno, tienen que hacer nada más lo que la doctora quiere. Esfuércense mucho porque la doctora Carballo es la que coloca menor notas y en caso de que te equivoques o no se tienen tus exposiciones y entre esas cosas. La doctora Romay es muy buena doctora, creo que si no es tan exigente, coloca también muy buenas notas. Y bueno, la doctora Romay, si no me equivoco, bueno, tienen que ir hasta el hospital Setón, ¿no? Al lado de la Caja Nacional de Salud. Ahí tienen que ir. Y a aquellos que les toque con la doctora Carballo, tienen que ir al hospital materno, ¿no? Que es al ladito cerca de la facultad, ¿no? Ya lo deben conocer ustedes. ¿Les da algo que añadir? Mm, En mi experiencia yo pasé con la doctora Carballo, Jason, y podría decir lo contrario a lo que tú dices. Bueno, tal vez ha cambiado. Sí, sí, lo que dices que es muy exigente y demás, pero como también comento, ¿no? Si ustedes estudian bien y hacen lo que ella les dice, la doctora es muy buena, es muy flexible, es comprensible, de hecho. Yo recuerdo que tenía un choque con una materia y le pedí permiso y la doctora nos dijo que ya lo vamos a posponer la clase. Incluso con las vacaciones también, mi rote justo fue cerca a las vacaciones del medio año y para no perjudicarnos, es decir, solamente una semana vamos a pasar, luego vacaciones, luego una semana volvemos a pasar, porque así el otro dura 2 semanas. La doctora dijo, no van a aprender bien, entonces una semana no va a haber clases. Entonces es muy comprensible. Llegando de las vacaciones, nosotros vamos a pasar una semana y va a ser como que vamos a aumentar horas. Ya. Y en las clases,
Sí nos exigía como que estudien tal cosa, pero como ya teníamos comentarios de que era muy así, como que le gustaba que hagas tal cual como ella lo dice, estudiamos de todo lo que ella nos decía, cuando haces todo eso, pues sí, te trata bien, así que no solamente hagan caso todo lo que ella les diga, y es una buena doctora, la verdad, al final incluso nos entramos a cirugía con ella, y compartimos, incluso llevamos pizzas y demás, y muy buena. Así que solo lo que decía Jason, hagan lo que ella les diga, ¿no? Si les dice que estudien cuántos temas, háganlo y demás. Y luego es una amor la doctora, la verdad. Bueno, gracias, Leslie. Bueno, esos chicos, pero como digo, en mi caso ha sido así la doctora. Muy mal la hemos visto, pero bueno, me imagino que ha cambiado un poco. Bueno, continuamos. Ahora sí, perdón chicos, ahora sí. Kevin, te doy la palabra, ¿puedes continuar? Ya, buenos chicos, me voy a presentar. Soy Kevin, actualmente voy a entrar a cuarto año y les voy a hablar de las materias de semiología y medicina psicológica. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Ya, semiología. A ver, semiología, este es el libro base, que en este caso va a ser el Argente. Yo les recomiendo que este libro más que todo se utiliza para práctica, no es tanto para la teórica, para los exámenes teóricos. Más que todo las teóricas vienen de lo que es, ¿no?, de las clases teóricas. Les recomiendo que entren, que mayormente las clases son de los lunes y miércoles, de las 6:45 a las 7:30. Y a ver, les recomiendo que entren, ya que ahí entran las preguntas al examen teórico. Luego el seminario, en este caso, semiología, hay un seminario que se acompaña con fisiopato, que van a ser los días viernes en la mañana, a las 6:45 hasta las 7:30. Y en ellos, ¿no?, de acuerdo al doctor que tengan, les van a preparar, o a las auxiliares, ¿no?, de fisiopato, en este caso. Eso sería. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, semiología también va a estar dividida en lo que es en dos: habilidades y hospital. En este caso, habilidades, los tres doctores que van a dar esta materia es la doctora Vázquez, el Torrico y la doctora Guerra. Primero, la doctora Vázquez es la doctora entre los tres, la más bonita, es decir, la doctora que va a poner mayor nota entre esos doctores. Ella consiste primeramente en que es muy flexible. Su clase consiste en que la primera clase les va a hacer una demostración, ya sea de la habilidad, toma de la presión arterial, y luego les va a explicar, ¿no?, paso a paso. Y ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, ¿no? Es como que no se enoja, pero tampoco es que no hay que abusar, ¿no? Es muy bonita la doctora. Luego, algo importante es que, de acuerdo en qué días les toque, por ejemplo aquí, si les tocan en el grupo de los días lunes, miércoles y viernes, va a dividir esas tres clases. En lunes primero ella va a demostrar la habilidad, luego el miércoles ella va a, con su auxiliar, en este caso van a practicar entre grupos ustedes, y el viernes en este caso sería el examen que van a dar, ¿no?, de la habilidad. Entonces un examen de habilidad por cada semana. En caso de que les toque pasen los días martes y jueves, que en algunos casos pasan lo que son los sábados, también va a ser así, ¿no?, se va a dividir martes, jueves y sábado. Y algo que es importante es que esta doctora une sus grupos. Es, por ejemplo, en este caso, el horario pasa desde los lunes y miércoles y viernes, desde las 8 hasta las 9:30. Entonces, ahí va a unir simplemente es el grupo, ¿no?, pero en este caso los martes y jueves, 8 lo puede unir con su grupo de lo que es de las 9:30 hasta las 11, ¿no? Eso. Luego sería que la doctora, algo importante es que tiene su libro. Yo les recomiendo que compren su libro, o lo consigan, ya sea por PDF, que ahí explica a cada detalle, ¿no?, de cada habilidad que van a avanzar en el transcurso de ese semestre, ¿no? Les recomiendo eso. Ahí está todo, se encuentra todo eso. Les va a servir también para el ECUE, que, ¿no?, al final van a dar, o el tribunal, ¿no?, en este caso, pero más que todo ya es el ECUE, ¿no? Eso, ¿no? Les recomiendo que es la doctora, ¿no?, más bonita y la que pone mayor nota entre esos doctores. Ya. Algo importante también es que la doctora, antes del ECUE, les prepara bien. Es como que hacen
en una práctica de todas las habilidades que tienen antes de su ECUE y rápidamente avanzan en cada ECUE. Entonces como que les prepara bien para el ECUE. Ahora el doctor Torrico, él es el doctor que se puede decir que es el más estricto entre estos doctores. No quiere decir que es malo, es muy buen doctor, yo puedo decir entre los, ¿no? Es muy bueno, te explica muy bien, pero lo asocia más lo que es a la clínica, ¿no? Él consiste en su clase primeramente, por ejemplo, entran a la clase y es como que dan un repaso antes, ¿no? Un repaso. Luego del repaso, les va a dividir, en este caso, su auxiliar o el doctor en sus grupos, en exposiciones. Van a dar una exposición, ya sea 2 o 3 veces al año. Luego de esto es como que les va a hacer, el doctor va a hacer lo que es la habilidad, les va a explicar y luego van a formar ustedes grupos donde van a practicar entre ustedes. Luego de que practiquen en la clase, van a dar lo que es el examen de la habilidad. Y ahí es donde el doctor les va a hacer las preguntas o les va a hacer, en este caso, lo asocia mucho a la clínica, ¿no? Que puede ser en este caso, ¿no? Y al final, ¿no? Ya de su exposición, del examen de la habilidad, les explica algunos detalles, ¿no? Que pueden asociar. Este doctor, en el ECUE les prepara, yo creo que el mejor, porque en este caso el ECUE van a dar sí o sí con este doctor y las preguntas que hagan, en este caso los casos clínicos, traten de aprenderlo o les va a preparar muy bien en la clínica. Les ayuda mucho ya que en el ECUE hace preguntas difíciles en algunos casos y con el doctor, como ya van a pasar con él, es como que no lo sienten complicado. Luego sería que con el doctor sí o sí la asistencia, la puntualidad es primordial, no se tarden, ¿no? Si la clase empieza a las 2:30, el doctor lo cierra la puerta y nadie más puede entrar. Sí, y luego en las notas, él sí pone bajas notas. Si te esfuerzas, ¿no? Claramente te puede poner hasta 60, 70, pero si no, entre las notas está entre los 50 y algo. Y en algunos casos, ¿no? Si no, hasta puedes reprobar. La doctora Guerra. Yo pasé con la doctora Guerra. La doctora Guerra es el punto, yo diría que es el punto medio entre esos doctores. No es ni malo ni bueno, es como que te pone la nota que no repruebas, pero tampoco es como que te la pone fácil, ¿no? Consiste en que con ella hay crear un classroom donde tienen que enviar, en este caso, les manda siempre cada semana un cuestionario y ustedes tienen que resolver ese cuestionario antes de cada clase que van a pasar. Por ejemplo, me tocaba a mí el lunes, entonces lunes mi clase era a las 4, entonces antes de las 4, hasta ahí es el plazo para enviar lo que es el cuestionario resuelto, escrito. Sí es escrito, no puede ser digital, nada. Si no, entonces ya no se puede entregar el cuestionario. Luego, los lunes, en este caso, es como que la doctora explica. Antes de eso hay como una evaluación. Cada lunes es la evaluación de la habilidad, en este caso, presión arterial, un examen. Y son 5 preguntas, son fáciles, ¿no? Es como que dan el examen y luego la doctora explica cada pregunta cuál era la respuesta. Luego formamos grupos donde entre nosotros y practicamos la habilidad, ¿no? En este caso, toma de la presión arterial. Y no, eso consiste en toda la clase y luego ya se puede ir, ¿no? La doctora no toma lista, eso sí, no toma lista, pero la doctora se da cuenta cuando faltas y cuando no asistes, entonces no falten, ya que la doctora, ella o su auxiliar se dan cuenta, ¿no? Si en caso de que faltes. Luego, eso sería el lunes y el miércoles, en este caso, es como que simplemente practicar la habilidad. Solamente practica la habilidad, nada más, toda la tarde y el viernes en este caso sería el examen de la habilidad. Entonces como que un examen cada semana. Su examen puedes darlo con la doctora o con su auxiliar y lo que ella diga, ¿no? Lo que te explique en la habilidad, hagan lo mismo, es decir, si dices lo mismo que la doctora te explica o el auxiliar es como que no, ella es fácil, ¿no? Pero si no te olvidas alguna parte, entonces ahí sí la doctora no molesta un poco, ¿no? Te olvidas esta parte o ¿no? Eso sería con la doctora Guerra, que ponen las notas entre si te esfuerzas puedes llegar hasta 80, 70,
pero si no, si faltaste o no, también la participación es importante. Si no participas, si tus cuestionarios das mal, no presentas la tarea, entonces tienes notas bajas, ¿no? 50, 60. Eso sería. Siguiente, por favor. Ahora el ECOE. El ECOE, como ya saben, ¿no? Es el examen final, en este caso de la habilidad. De la doctora Vázquez, ya les dije, ¿no? Prepara bien. El doctor Torrico también prepara bien, más que todo si pasan por el doctor Torrico, les prepara mejor, ¿no? En la clínica, en los casos clínicos. Este COE consiste, va a salir 2 listas antes ¿no? de que culminen su semestre o su habilidad. Y ahí es como que aleatoriamente, siempre son 6 personas que les toca un día, entonces ya sea lunes, martes, miércoles, ustedes asisten ese día y tienen que ir, ¿no? En este caso, ¿no? Si quieren ir presentables o elegantes o con su bata, y llevan, ¿no? Su material por si acaso, ¿no? En este caso el estetoscopio, su linterna, pero si no, entonces ahí hay también los materiales, ¿no? Entonces, ustedes entran con su paciente, en este caso su paciente no tiene que ser recomendablemente un estudiante de la Facultad de Medicina, sino que sea, ¿no? Puede ser un familiar, una persona lejana, ¿no? Que estudia medicina. Entonces entran y ahí es donde va a estar, ¿no? En este caso, va a haber una habilidad alta y una habilidad baja, lo cual en este caso van a dar los dos, pero primero no es como que dan la habilidad, lo que es en este caso la alta, y luego la baja. Aquí tienen un tiempo de casi 15 minutos para realizar las dos, ¿no? En este caso, las dos, la habilidad alta y la compleja, y mientras realizan la habilidad, es como que termina la habilidad alta o compleja y al final les da dos casos clínicos, en algunos casos un caso clínico, si es que tu habilidad lo diste, ¿no? Se puede decir pésima o no estaba seguro. Y esos dos casos clínicos, en este caso, duran casi como 15 minutos, ¿no? Y tienen, ¿no? Que responder en este caso. Luego, dan eso, terminan y, ¿no? Ahí es la evaluación. Un poco sobre las notas es que la práctica, como saben, ¿no? Vale 35%. Entonces, la práctica en este caso, que es con la doctora, vale 50% y la habilidad, en este caso la alta y la baja, en este caso, como pueden ver, es la alta 60% y la baja 40%, entonces los dos sumados dan el 100% y eso vale 50%, entonces la práctica se suma con lo que es el ECOE. Y un ejemplo aquí, ¿no? Como mencionaba, supongamos que en la práctica con la doctora saca 70 y el ECOE 62, haciendo el porcentaje, ¿no? Sacas lo que es un puntaje de 26. Y eso no equivaldría a lo que es luego por el 0.35, ¿no? De la práctica. Luego hospital, en este caso, vale lo que es la mayor nota, ¿no? En este caso el 60%. Eso sería, ¿no? Sí, por favor. Ya. Hospital, en este caso estos son todos los doctores que no se encuentran. Les puse, ¿no? en qué hospital mayormente, ¿no? Se encuentra cada doctor. Explicando uno por uno, no voy a explicar de todos, pero sí, ¿no? De la mayoría. Primeramente el doctor Quiroga, en este caso, en las listas siempre sale que pasa en el hospital Viedma, pero en realidad no pasa ahí, sino que el doctor te lleva a su consulta, a su consultorio, que es en este caso en el Paise, que es por la calle Potosí. En ahí también no hay como caja nacional, ¿no? Pero se dice Paise, ¿no? En ahí se pasa con el doctor. Este doctor no cumple con su horario. Pues las clases que puedes asistir con este doctor es como que puedes asistir en cualquier día de la semana, pero no es, por lo menos tienes que asistir 2 veces a la semana. Si no, entonces es muy estricto en esa parte y te puede, ¿no? Como que si no asistes 2, te puede, ¿no? Dar como abandono. Luego con este doctor es como que dan un examen al final y también dan exposiciones. Más que todo el doctor es cardiólogo y casi siempre al final no leen lo que son electrocardiogramas.
y en ahí les da un paciente y ustedes tienen que, ¿no?, decir que este paciente, qué leen, cómo ven su electrocardiograma, ¿no?, y eso es su examen final. Eso sería, ¿no?, con el doctor Quiroga. Las notas que pone buenas notas, 70 hasta 90, y es tranquilo paciente. Luego la doctora Cabezas en este caso ella pasa a lo que es en el gastro. Ella es muy buena doctora, sus notas te pone, yo creo que las mejores notas, 80, 90. No es muy tranquilo, relajante con la doctora, simplemente consiste a vas a la clase, ella hace una ronda, ¿no?, en este caso en el hospital, ve a los pacientes y junto con ella tú ves los pacientes. Y después de eso, cada clase es como que te da un tema para estudiar y tú, ¿no?, tú explicas ese tema, cada uno, y la doctora hace preguntas, respondes y ya, ¿no?, en eso consiste la clase. Termina eso y ya se pueden, ¿no?, se van. Es muy relajada la doctora. También luego, a mediados de año, es como que, en este caso, ¿no?, te da exposiciones también, simplemente una exposición casi por cada uno y ya, ¿no?, con eso se termina. Y un examen que es también al final de año, al final, ¿no?, en este caso con la doctora, que son preguntas que ella da, que son preguntas muy fáciles de lo que avanzaron en todo ese periodo, ¿no?, con la doctora. Y no es muy buena doctora, te pone notas, ¿no?, como decía, 80, 90. Luego la doctora Condori, ella pasa lo que es en el hospital Cetón. Con ella sí hay que tener, ¿no?, se puede decir que entre todos estos doctores, ella es la doctora, se puede decir, no es mala, pero sí es la más exigente, es muy exigente, te exige demasiado. Aparte del libro de Argente, no simplemente es lo que estudias con ella, sino que también te pide otros libros que leas, ¿no?, como El Chamorro y otros, ¿no? Entonces, te exige demasiado, como que a un nivel, ¿no?, como internista, ¿no?, es como que es muy exigente. Con ella manejas muy bien lo que son las historias clínicas, te exige demasiado. La historia clínica lo dominas con ella, en caso de que pases con ella. No es como que ven paciente al final y tienes que explicar, ¿no?, en este caso hacer la historia clínica y explicar, ¿no?, por qué esto, en la enfermedad actual. Y en este caso, si no estudias, te ponen notas bajas y hasta te reprueba. Entonces, como que ella, ¿no?, te avisa, chicos, estudien, si no, les van a reprobar, ¿no? Entonces, así. Y también sería que la participación con ella, ¿no?, si no hablas y la doctora, ¿no?, como que nota eso y te pone baja nota. Luego está el doctor Ferrufino. El doctor Ferrufino, él es tranquilo, a veces un poco impaciente, pero ella al ir a sus clases simplemente es, ¿no?, leer el tema, te da temas y tienes que leer el tema, siempre ir estudiando. Con él se pasa lo que es en el seguro social universitario. Luego que da mucha tarea, ese doctor sí da mucha tarea, pero no revisa, eso es lo importante, no revisa. Con él consiste en que dan un examen, lo que es un examen teórico y también un examen práctico. Un examen práctico o dos. Y su examen práctico consiste en hacer una historia clínica completa también, en este caso de un paciente. Luego está el doctor Escobar, de él sí no sabría decirles mucho, pero sí sé que pone buenas notas y con él se pasa en el hospital bien. Luego está el doctor Clavijo, que el doctor Clavijo sí les recomienda, ¿no?, en caso de que en farmacología estén con un doctor como el Zavala o, ¿no?, es muy tranquilo, él pone notas de hasta 100. El doctor Clavijo es entre los doctores que ponen la mayor nota. Y no, eso sería con el doctor Clavijo. Con él se pasa lo que es en la Caja Nacional de Salud. Ahora el doctor Oquendo, en él consiste que él les lleva a ver pacientes, su primera clase, y les hace, ¿no?, preguntas también ya sea de semiología, fisiopato o fármaco, ¿no? Con él se aprende también lo que son historias clínicas, signos vitales, y algo con el doctor es que no hay que faltar con ese doctor, ya que te pone, ¿no?, en este caso no hay que faltar. Te hace preguntas y, ¿no?, tienes que responder, ¿no?, y es tranquilo, ¿no?, te pone buenas notas también, entre 70, 80, y no es hacerse conocer con el doctor. Con él se pasa lo que es en el hospital Cetón.
Luego está el doctor Reinaga. El doctor Reinaga no podría decirles mucho, pero sí sé que no es doctor que pone buenas notas también. Luego está el doctor Guerra. El doctor Guerra, con él se pasa lo que es en el GASTRO también, el Instituto Gastroenterológico Coreano, japonés. Este doctor también es muy buen doctor. ¿Cómo se puede decir? Pone notas de 80, 85. Con él también vas a aprender a hacer lo que son historias clínicas. Y es como que ¿no? Lo presentas, te hace preguntas y ¿no? Durante la clase y tú respondes o complementas. Es muy buen doctor, ¿no? Con él sería algo importante que también a veces da exposiciones, pero más que todo son preguntas cada clase. Y serían ser puntual con ese doctor, no le gusta que llegues tarde. Luego está el doctor Díaz Canseco. De él es igual que el doctor Clavijo, es decir, te pone buenas notas, hasta 90, 100 en este caso. Es muy relajado. Luego está el doctor Saavedra. El doctor Saavedra sí, con él consiste en exposición cada clase. Con él sí expones cada clase. Con él lo malo sería que tocan casi poco el hospital, casi no están en el hospital, sino que lo pasan más que todo en aulas de la facultad. Pero sí pone buenas notas, ¿no? Notas, también muy buenas notas pone. Luego está el doctor Villegas. El doctor Villegas, también es entre los doctores que pone buenas notas. La cosa es que con él tienes que ser puntual, es hematólogo. También les enseña a hacer lo que son historias clínicas, van a ver pacientes, les hace preguntas al azar, ustedes tienen que responder, en este caso se hace preguntas del paciente, ¿no? Y ustedes tienen que responder. Lo bueno con estos doctores es que te puedes llevar bien, ¿no? Me comentaron mis compañeros que le llevaban salteñas o lo invitaban, entonces, ¿no? Para una relación más. Y con el doctor no es una buena relación. Y ponen notas arriba de 90, entonces te ponen muy buenas notas. Luego está el doctor Lavandés. Él no sé mucho la verdad, pero sí sé que pone buenas notas. Y el doctor Durán, en este caso el doctor Durán es muy bueno, se puede decir que también con él hace historias clínicas, con él sí o sí tienes que presentar una buena historia clínica. Él sí es muy exigente, ya que cada clase es una historia, hacer una historia clínica. Y se acumula, es como que, supongamos, tienes 60 clases y cada clase tienes que presentar una historia clínica y es como que no tienes que presentar al final 60 historias clínicas. En él consiste, van a dar lo que son, en este caso, 2 exámenes, un examen que va a ser de puros signos y síntomas, en este caso ya sea de un sistema o un órgano específico, y ¿no? Entonces va a ser como 5 signos y 5 síntomas, y ¿no? Te va a dar como hacer 100 ¿no? Signos y síntomas. No es complicado, pero sí, ¿no? Es como que tienes que ir, ¿no? Estudiando. Y el otro examen, que es un examen que es en este caso defender con un paciente. Aquí es con la historia clínica, tú defines al paciente y aquí es de acuerdo a un síndrome específico, ¿no? En la historia clínica explicas también lo que son los signos y síntomas y ¿no? Un examen escrito. Con él sí, ¿no? Sería que tengan un poco de cuidado, ya que no realiza todas las historias clínicas, pero sí, ¿no? Como que tienes que, ¿no? En esos exámenes van mayormente a la nota. Eso sería con los doctores de hospital. Siguiente, por favor. Ahora, medicina psicológica. Medicina psicológica, como ya saben, primeramente su libro de base va a ser lo que es, en este caso, lo que les muestro, Aragandoña. Les recomiendo que no lo compren, o si pueden, ¿no? Pero más que todo, los exámenes teóricos salen lo que es de las clases teóricas. En ahí es como que, en este caso, el año pasado, el que se hizo cargo de crear un grupo de Classroom, y el doctor que se hizo cargo fue el doctor Durandal, y ahí envían, ¿no? De cada clase lo que son las diapositivas. Entonces, ¿no? Es como que a veces ahí está, ¿no? Parte de la información para el examen teórico. Las clases teóricas son en este caso casi martes y jueves, pero puede variar, ¿no? Algunas veces les piden que vengan y algunas no, ¿no? Entonces no es seguro, ¿no? Que sea en ese horario. Siguiente, por favor.
Eh, Luego los doctores, estos se puede decir que son los doctores del año pasado. Primero, a ver, el doctor Durandal. El doctor Durandal, en este caso, en la, se puede el mejor doctor, yo diría. Es muy buena persona, es como que es muy paciente. Con él aprendes muy bien, es como que el doctor sí o sí te quiere enseñar de todo, es como que sí o sí te quiere enseñar paso por paso, es muy bueno el doctor. Eh, con él a veces se pasa lo que es a veces virtual y en algunos casos presencial, ¿no? Entonces eso sería un poco lo malo o tal vez no es lo bueno, pero pocas veces se pasa presencial. Luego es que con lo malo del doctor sería que al final hay un examen final y justamente su examen final es como que llega en las fechas de los tercer parcial de las materias, entonces es como que hay un poco, ¿no? Te estresas, pero eso no sería lo malo del doctor. Luego lo demás es como que es muy tranquilo, te enseña, aprendes y también me dan exposiciones. Luego la doctora Ausa mencionaba que con ella se pasa lo que es en la Hospital Navegante, pero no van. El año pasado, por ejemplo, no fueron, simplemente pasaron lo que son en las aulas de la facultad, o la doctora no me dijo, vayan sino al Hospital San Juan de Dios, en este caso que es el psiquiátrico, pero no, al final pasaron simplemente en las aulas. Con ellos, yo diría que es relajado, porque simplemente la doctora consiste su clase en, les preguntan chicos cómo están, se sienten bien o qué quieren que hagamos. Entonces como que la doctora les pregunta qué hay que hacer. Con ella es muy fácil. Y ustedes, ¿no? Por ejemplo, mis compañeros decían, doctora, queremos hacer lo que es relación médico-paciente y ellos hacían toda la clase, ¿no? Entonces es muy relajado con la doctora. En algunas clases la doctora no venía y decía, se cancela chicos la clase, entonces la doctora es muy relajada, es muy bonita y te pone notas muy altas, arriba de 90. Eso sería con la doctora. Luego, el doctor Velázquez, yo pasé con él. El doctor Velázquez, con él se pasa lo que es en el San Juan de Dios, en el psiquiátrico. Con él sí es como que su clase consiste, él atiende, da consulta y mientras hace la consulta a los pacientes, tú estás ahí al lado, ¿no? Escuchando y luego el doctor te pregunta ¿no? qué puede ser, qué opinan, entonces, esa es la clase, ¿no? Y cada clase les manda, ¿no? Antes prepara un tema, ¿no? Les manda ya sea un librito, una bibliografía o estudien esto para la siguiente clase y ustedes tienen que ir estudiando y cada clase a cada uno les pregunta, ¿no? Por ejemplo, tú dime qué entendiste, tú, a cada uno. Entonces, como que cada clase es como un examen, mini examen se puede decir. Y de esa nota, ¿no? Con ese doctor sí les recomiendo que no falten, porque si faltan, el doctor les puede reprobar. Con él sí hay que tener un poco cuidado en la parte de las asistencia. Si asistes, tienes buena nota, si no, entonces puedes reprobar o tienes baja nota. Luego también con este doctor sería que dan un examen final de preguntas, no de todo lo avanzado, pero es un examen fácil. Eso sería más con el doctor. Luego la doctora pasa, con ella se pasa también lo que es en el San Juan de Dios, pero también es muy buena doctora, es relajada, también bien pacientes y no, eso se podría decir desde ella, que es, bueno, pone buenas notas también. Luego está el doctor Cova. El doctor Cova, en este caso, se pasa lo que es en su consultorio o en la facultad. Por ejemplo, el doctor mayormente se pasa clase lo que es a las frentes a la fotocopiadora, lo que es en ese pasillo, ¿no ve? En ahí se pasa a su consultorio y simplemente consiste en que tienes que asistir, no les da tareas, aprendes de sus consultas. Con él sí no aprendes lo que es, no es lo que es de medicina psicológica, sino lo que él no es en su consulta, te enseña esas cosas. Luego sería que hay una feria que el doctor les pide que sí o sí participen, ¿no? Hay una feria de medicina psicológica que es casi, ¿no? Una vez al año y no les dice que participen ahí. Y dan un examen final, en este caso escrito, que ¿no? Son preguntas también fáciles, ¿no? No es complicado. Entonces con ese doctor está muy relajado, ¿no? Luego la doctora Cosío también pone buenas notas,
es tranquila, se lleva bien con los estudiantes. Con ella al final ven lo que son pacientes y hacen lo que son una historia clínica, en este caso del paciente, ¿no? Relacionado a lo que es la medicina psicológica, ¿no? ¿Qué trastorno podría tener? Les pregunta ¿no? Eso. Es relajado. Luego el doctor Leguizamón, con él se pasa lo que es en el Hospital Vienma. Con él consiste que la primera clase a tus estudiantes, ¿no? A sus estudiantes los llama y en el Hospital Vienma hay como salas y en esas salas les da un paciente a cada uno y ¿no? Tienes que hacer como una historia clínica de ese paciente, ¿no? Explicar, les hace preguntas, también es como que con el doctor se da un examen final donde tienes que demostrar, ¿no? Con tu paciente la historia clínica, ¿no? Que no es bien detallado y si lo haces bien, entonces tienes buena nota, ¿no? Te coloca buenas notas arriba de 70. Con él sí nos llama lista, pero hay que tener cuidado, ¿no? En los exámenes, ¿no? En los exámenes que das, ahí sí, ¿no? Se ve la asistencia. Luego está la doctora Quispe. Con la doctora Quispe Zambrana también se pasa lo que es en su consultorio. Se hace lo que son historias clínicas, se hace preguntas. Con ella sí te ponen lo que es la nota normal. Es decir, por ejemplo, con ella se pasa lo que es en el PAICE, también en la Caja Nacional de Salud, que es por la calle Potosí. Y no es como que te ponen las notas que te mereces, ¿no? Con ella sí tienes que saber bien lo que son la historia clínica, en este caso con relación a la medicina psicológica. Y no es como que si le hablas, en este caso faltaste una clase o demás, le hablas y te puede poner mayor nota, ¿no? Es como que entienden esa parte. Pero eso sí hay que ir estudiando con esa doctora. Eso sería. ¿Sí? Bien, gracias, Kevin. Kevin, ¿alguna pregunta de ahí, chicos? Tal vez hasta que continuemos con la siguiente parte. Pueden haber, tal vez allá, no me he fijado. A ver si hay preguntas. Bien, ya respondimos. Aquí hay un japonés, Jin, no sé qué se llama. Bueno, son diferentes el docente de habilidades y hospital. ¿Cómo se toma en este caso la materia? ¿Algo que quisiera responder, chicos? Yo creo que se refiere a semiología, ¿no? Sí, yo creo que ahí, aunque en ambas materias se aplica eso, ¿no? Podríamos Sí, explicar de semiología primero. Ya, de semiología, sí son diferentes docentes, en este caso como mencionaba, de habilidades son 3 docentes, los que mencioné, y de hospital los que no, son diferentes, pero en este caso de acuerdo al grupo que tomes. Por ejemplo, tomaste el grupo, supongamos, ¿no? 1R, y es como que el grupo 1R va a tener, por ejemplo, la doctora Guerra, y en el grupo hospital otro doctor, ¿no? Entonces como que los dos vienen en un combo. Eso sería. No sé si responde a la pregunta. Está claro, Jin Sean-mi. ¿Está entendido, chicos? Ariana dice que sí, Len igual, ya está, bueno, ya respondió, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta es de Dayana. Las 2 semanas de anestesio te toca al azar en cualquier mes. ¿Alguien quiere responder? Las 2 semanas de anestesio es como que al inicio de las clases, chicos, van a salir lo que son listas con sus nombres de cada uno. Entonces ahí una vez como que tienen que buscar su nombre y va a ser al azar, ¿no? Supongamos que les puede tocar a mediados en este caso ya sea, ¿no? En una semana, en un mes específico, en febrero, en marzo, es como que al azar, ¿no? Entonces tienen que ver eso. Y es al azar, ¿no? En este caso. No es como que, no es por lista ni por apellido. Bien. ¿Entendido, Dayana? Los demás chicos.
Leslie. Ok, está en flujo y continuamos falta un compañero más que explique y al final respondemos las preguntas. Ah, ya, sí, sí, van, está bien. Bien, chicos, a ver, vamos a terminar ya y luego al final vamos a las preguntas y comenzamos a terminar, ¿ya? El siguiente sería Leonardo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ok, vas a proyectar, ¿verdad? Sí, o no sé, o les quieres presentármelo tú. A ver, decidámonos. Si puedes Mm, tú, podrías presentar directo. Por tiempo tú no vas a presentar. Ya, a ver, me avisan si se va a observar. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve Leonardo. Ya, ahora se ve pantalla completa. Se ve Leonardo. Ya, gracias. Bueno, me presento, soy Leonardo Monsabel, igualmente estudiante actualmente de cuarto año. Continuando con la charla, yo voy a hablar de las materias que nos falta terminar de hablar, que es de fisiopatología y anatomía patológica. Entonces, yéndonos a la primera materia, vamos por fisiopatología. Los docentes que son, bueno, los docentes de práctica de esta materia son los que estoy poniendo acá. El doctor Suárez, la doctora Aguilar, la doctora Córdoba y el doctor Erostegui. Antes de hablar de cada uno de los docentes, a ver, brevemente voy a explicar cómo funciona la parte práctica de fisiopatología, que también tiene sus cositas también. A ver, ya sabemos que bueno, todas las materias en general tienen lo que es una parte teórica que tiene un porcentaje de un 65% de la nota. 65 está escribiendo mal. Y la parte práctica corresponde a un 35%. Ahora, yéndonos a esta parte que es de la parte práctica, viéndolo como si fuera un 100%, la forma de evaluar en fisiopatología en la práctica es de la siguiente manera. Así, para que se entienda, lo vamos a dividir así. Un 60% y un 40%. El 60% de la nota práctica viene a ser las clases que pasan con su docente, con el docente de práctica, ¿ya? Que es el que van a escogerse ya cuando toque las inscripciones. Y el 40% restante, lo que se evalúa son otros aspectos. Un 20% que se va a evaluar corresponde a algo que van a hacer, que son los seminarios. Es parecido o prácticamente igual a los seminarios que se hacían para fisiología, que se sorteaban grupos para que expongan un determinado tema. Justamente igual es en fisiopatología. Ahí se van a sortear para que hagan estas exposiciones en el auditorio azul y en el auditorio rojo. Eso ya a inicios de año, ya los docentes, junto con los auxiliares también que sean de esta gestión, les van a explicar, les van a asignar cómo van a ser las fechas que les va a tocar. Solo una vez al año, en todo el año, van a exponer el tema que les toque del avance. Y bueno, en los dos auditorios que van a exponer, solo van a exponer en uno solo, ¿ya? Entonces, si les toca exponer en el auditorio rojo, lo que más van a tocar será la parte de semiología. Y en el auditorio azul van a hablar más propiamente de fisiopatología.
¿Cómo es esto? Que parece un poco confuso. Pongámosle, por ejemplo, que van a hablar el seminario de, no sé, insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, va a haber dos seminarios de insuficiencia cardíaca, uno en el auditorio rojo y otro en el azul. En el rojo van a hablar más de la parte de semiología de insuficiencia cardíaca y en el auditorio azul van a hablar más de la fisiopatología. Y igualmente a inicios, cuando estén iniciando sus clases, les van a como sortear a todos ustedes a qué auditorio tienen que ir. Los que son los estudiantes, los que van a estar de espectadores, por así decirlo. Y también a los expositores les toque organizar, preparar el seminario, les van a asignar también en cuál les toca hacer, en el rojo o en el azul. Entonces, espero que hayan entendido, voy a tratar de explicar de la forma más comprensible esta parte. Luego hay otra calificación que es el 10%, que justamente son las tareas de los propios seminarios. Porque sí, cuando estén ingresando al auditorio para estar de espectadores en el seminario, tienen que entregar tareas, que eso en sí, toda esta parte lo van a evaluar los auxiliares más que todo. Van a entregar una tarea que se le van a poner en una plataforma como tal, que la plataforma que manejan en fisiopatología es el Miraulas. Eso igualmente les van a poner les van a mandar el enlace, sus códigos para que puedan ingresar. Es como si fuera, digámoslo así, como si fuera un classroom, pero uno, o sea, no es un específico que crean para fisiopatología, donde suben los temas, las tareas, todo lo que tienen que hacer. Entonces, estas tareas tienen que, para entrar al seminario, porque estas tareas les permiten entrar al seminario, si no las hacen no entran, equivale a un 10%, bueno, de este 40%, un 10%. Y un último 10% es los quizzes. Lo que pasa en esta parte es que en el 1000 aulas, en esta plataforma, aparte de subirles las tareas que tienen que realizar en práctica y también para los seminarios, les van a también en determinadas fechas colocar quizzes, que es como si fuera un cuestionario de unas 5 preguntas de selección múltiple que tienen que hacer en unos 5 minutos les da de tiempo creo para hacer. Son bien cortitos y bien facilitos de hacer. Entonces, eso para que no se estresen, son facilitos y equivale también un 10% de la nota, el 40% de toda la nota práctica. Entonces, si se dan cuenta, hay varios aspectos que se evalúan en la parte práctica en fisiopatología. Entonces, no solamente basta, al menos si quieren una buena nota en fisiopatología, en práctica al menos, no solamente basta con que hayan hecho bien su clase práctica con su respectivo docente, sino que también tienen que cumplir los demás aspectos que he ido mencionando, ¿no? De los seminarios, las tareas, etcétera, que también tiene su porcentaje. Entonces, ya habiendo hecho esta pequeña introducción, ahora yéndonos a esta parte del 60%, que es con el propio docente de práctica. A ver cómo se borra todo esto. Ya. Entonces, continuando, ahora sí. Uy, ahí está. Entonces, hablando ahora propiamente de los docentes de práctica, vamos a empezar a hablar del doctor Suárez, que ha sido mi docente de práctica, por eso lo estoy subrayando, porque de este docente es el que voy a poderles explicar más. Prácticamente con el doctor Suárez es entras al aula y el doctor ingresa, el doctor ya proyecta el caso, porque algo también, cuando están ustedes para entrar a sus clases con su docente de práctica, cada clase, cada semana les van a dar de tarea un caso clínico. Si por ejemplo, nuevamente al ejemplo, si han avanzado en insuficiencia cardíaca en la teórica, entonces en sus clases prácticas van a avanzar en insuficiencia cardíaca, pero la tarea que les van a dar va a ser como casos clínicos. Todo en fisiopatología
va a ser basado en casos clínicos, tanto en la parte práctica y en los exámenes teóricos también va a haber varias preguntas de casos clínicos. Entonces, llega el doctor Suárez, proyecta el caso clínico que ha estado de tarea, porque eso se los dejarán de tarea para que ya lo puedan leer con calma durante el transcurso de la semana, pueden resolver. Hay preguntas también en el caso clínico porque tienen que responder. Pero la cuestión es que el doctor Suárez, cuando llega, claramente va a ir leyendo cada parte del caso clínico, pero ahí después va a ir preguntando así al azar, a cualquiera de los estudiantes que esté ahí, va a ir preguntando. No es malo, el doctor Suárez no te va a mirar feo, nada, pero o sea, sí tienen que ir leyendo, bueno, obviamente para todas las materias tienen que ir leyendo, ¿no? Pero para responder al doctor no solamente basta con que hayan leído el caso clínico y hayan respondido las preguntitas que están ahí y ya está. Tienen que profundizar un poco más, analizar un poco más, porque el doctor eso les va a preguntar, el por qué algún signo o síntoma de una enfermedad. Entonces todo eso tienen que ir analizando. Y prácticamente eso va a consistir toda la clase. Va preguntando uno por uno y hasta será una hora la clase que será así. Y el doctor es para mí muy bueno, es el más recomendable que yo diría de todos, porque la verdad sí te enseña bien, o sea, no solamente te pregunta y te está torturando, sino que también te enseña, te explica el porqué de las cosas, el porqué de esa respuesta, te trata de hacer analizar también cuando te pregunta, te da memotecnias, o sea, es la verdad un buen docente, hasta me ha cambiado mi forma de pensar, de razonar y realmente fue muy útil para mí, al menos incluso para poder resolver otros tipos de exámenes, preguntas, porque la verdad ayuda bien la parte de razonamiento. Entonces yo lo recomiendo al doctor Suárez. Luego, en cuanto a los demás docentes, tenemos a la doctora Aguilar, que, a ver, en referencias que tuve de algunos compañeros, al parecer con la doctora Aguilar es las tareas que les da, aparte de tener que leer el caso clínico y resolverlo, parece que les hace hacer como mapas conceptuales, pero esos los tienen que hacer en papelógrafos, a lo que estaba viendo. Y eso tienen que ir exponiéndole a la doctora en grupos. Y la doctora netamente te va a preguntar de fisiopatología, o sea, pura por fisiopatología. Bueno, es obvio, ¿no? La clase es fisiopatología, pero va a estar mucho más abocada en eso. Es que a diferencia del doctor Suárez, por ejemplo, es que el doctor te va a hacer razonar de otros aspectos más, que también es más enriquecedor al aprendizaje. Pero bueno, en cuanto a la doctora Aguilar es eso, y hasta una vez me acuerdo que vi un comentario de una amiga que les había hecho escribir los valores del laboratorio como 100 veces, creo, para que se los memoricen sus estudiantes. Medio feo eso, pero ya sus formas tienen de enseñar. Con la doctora Córdoba, la verdad con esta doctora sí no tengo muchas referencias, aunque creo que su forma de enseñar a sus estudiantes es más como que pasándoles artículos, creo, a lo que estaba entendiendo, artículos científicos actualizados para que lean y que también la doctora pregunta en base a eso también. Entonces parece que tal vez será un poco más cargado para la doctora, pero creo que igual le enseña bien más. Y en cuanto al doctor Erostegui, también no tengo muchas referencias. Antes decían que con ese doctor era más relajado en las clases, que no daba tareas, aunque la verdad sí veía algunas amigas que tenían que hacer tareas a mano, de resúmenes del caso clínico, creo que tienen que hacer a mano, como tipo mapa conceptual igual. Y igual en las clases se preguntaba al azar, pero también es como que no es tan pesado, aunque sí su horario es un poco raro de este doctor. Creo que pasan por la noche, eso de las 6 creo, hasta 7:30, hasta llega tarde, creo. Incluso este doctor no respeta también su horario, entonces bueno, para mí al menos no es tan recomendable, pero bueno, en sí, en general, los 4 docentes creo que todos ponen notas. En la parte de la evaluación, creo que ponen notas decentes.
son objetivas. Tal vez el doctor Ostegui, a menos de algunos compañeros que tengo, les ha puesto, tal vez no han sido tan altas sus notas. No sé si habrá sido por culpa de ellos o porque el doctor era así, pero eh, para mí cada uno de estos docentes son objetivos en sus notas y pueden tener buena nota práctica. Como dije, cumpliendo con todo lo que corresponde en la parte de la evaluación. Entonces, aquí, si tuviéramos que evaluar con estrellitas a los docentes, al menos en mi criterio, yo los evaluaría de esta manera. El doctor Suárez, para mí, recomendadísimo. La doctora Aguilar de Córdoba, con 4 estrellitas, están viendo más. El doctor Erostegui, bueno, no lo conozco mucho, pero para mí es menos recomendable. Entonces, eso sería la parte de fisiopatología. Ahora yéndonos a la, yo creo, última materia, que es anatomía patológica. Acá tenemos los docentes de práctica, la doctora Lora, el doctor Villarreal, la doctora Canqui, la doctora Canedo y la doctora Fayasa. Bueno, a ver, explicando brevemente cómo funciona la parte práctica, porque lo teórico ya sabemos, ¿no? Cómo son las evaluaciones teóricas en la parte de la evaluación, 65% de la nota. Creo que cada docente tiene su forma diferente de evaluar. Yo particularmente podría explicar mucho mejor de la que fue mi docente, que es la doctora Fayasa. ¿Por qué lo estoy marcando así a esta docente? Porque en realidad esta doctora es invitada en la gestión donde estaba yo. No es parte de los docentes titulares, entonces no sé si estará este año otra vez la doctora, porque yo la verdad estaba con la doctora Kanki cuando tomé los grupos, pero la doctora Kanki, y ojo con eso, ha renunciado a algunos grupos prácticos y debido a eso, como estaba algunos docentes invitados, entre ellas la doctora Fayasa, pues me han tocado a mí estar con ella. Pero bueno, explicándoles cómo fue con esta autora, la verdad, no me arrepiento, me ha salido bien la jugada. Con la autora, la verdad, era un relajo. Era un relajo, llegaba la verdad tarde a veces, incluso algunas clases ni pasábamos clases porque, no sé, la autora tenía un contratiempo, o a veces decían, no vas a pasar clases porque, no sé, directamente nos decía, no vamos a pasar clases y punto. También nos daba permisos, si es que teníamos algún examen, era bien comprensible la doctora, muy buena con nosotros, era bien amigable, graciosa igual. Y su forma de evaluar, pues, hacíamos algunos repasos de algún contenido teórico, hemos hecho exposiciones, también hemos hecho un cuadernillo, otra vez sí les va a tener que tocar dibujar como en histología, placas, lamentablemente, aunque con la doctora Fayasa no fueron tantos, fueron hasta unos 15 máximo, pero no fueron tantos, y recién ha revisado todito al finalizar en las últimas clases. Entonces no fue tan pesado. La verdad era un relajo, no daba casi nada de tarea a la doctora. Pero su evaluación, su parte de lo que valía más nota como tal, era su examen teórico final y su examen práctico final. El teórico era más que todo lo que nos ha enseñado la doctora, de sus clases teóricas en la pizarra, que no era tan complicado, la verdad. Si atienden a la doctora en lo que explica, lo que ha resaltado que es importante, fácil. Y el práctico es reconocimiento de placas, como en histología, un examen de reconocimiento. Y ahí solamente ves, reconoces y describes, nada más. La doctora tampoco es muy exigente, yo me ha ido súper bien en ese examen, y como esos exámenes son los que valen más nota, literal, hasta al menos con esta doctora, había notas de 70, 80, yo tuve nota de más de 90, creo, porque me ha ido bien en su último examen, entonces, la verdad, muy buena la doctora, aunque no sé si estará en esta gestión, así que ojo con eso. Luego, la doctora Lora, pues creo que igual hace la misma forma de hacerte dibujar placas. Creo que sí te explica también diapositivas, algo que me informaban algunos igual así de comentarios, ¿no? De chisme de amigos y amigas. Sí, a veces es un poco estricta, un poco, tiene su carácter también la doctora, pero creo que enseña bien más. Y igualmente tiene su evaluación teórica final,
creo, su evaluación práctica final igual. Creo que igual es buena docente nomás, aunque honestamente al menos en la parte teórica, tanto la doctora Lora y el doctor Villarroel son los únicos que dan la clase teórica, y la verdad sus clases de la doctora Lora, aburridas. Pero bueno, en la práctica tal vez lo compensa, no sé. El doctor Villarroel, uff, miren, yo no estoy con el doctor Villarroel, pero al menos yo creo, la verdad, que es también un muy buen docente, tal vez diría el mejor docente que se podría tomar, aunque tiene sus cositas también. Con este docente, la verdad, es el único que no van a hacer nada de dibujar plaquitas, de estar reconociendo el microscopio. La verdad, no, es el único que no hace eso, porque después los demás creo que hacen exactamente eso de dibujar placas. Entonces, ¿qué tiene de especial este doctor Villarreal? Es que su forma de evaluar es en base a sus 5 competencias, que eso les va a ir enseñando a sus estudiantes durante todo el año y va a ir evaluando todo el tiempo con eso y molestándoles cada rato con razonamiento clínico, metacognición, no sé, razonamiento crítico, o que pensamiento colateral y muchas otras cosas. Y su objetivo de todo es prácticamente que empiecen a razonar como médicos y ya no hagan tanto aprendizaje de memoria, de leer placas, que el mismo doctor dice que para él no sirve de nada hacer eso, que es pérdida de tiempo. Pasa virtual el doctor, a lo que tengo entendido, una, 2 veces creo les hace ir a sus estudiantes al hospital del gastro, que es ahí al ladito de la facultad. Y su examen final creo que es que les toman casos clínicos que les da durante las clases, creo que les da antes de su evaluación final, y eso tienen que defender al doctor en base a las competencias que les va enseñando y preguntando. Y parece un poco feito, pero la verdad su forma de enseñar es la que más me ha gustado, porque cuando el doctor ha dado las clases teóricas, para mí me han encantado su forma de enseñar y he aprendido bien la parte que ha enseñado él. Entonces, igual buen docente, pero mi doctora Pérez también muy buena. Y con la doctora Canedo, la doctora Canedo no tengo mucha referencia, la verdad, no puedo informarles mucho al respecto, pero creo que igualmente las hace dibujar placas. Y la doctora Kanki, pues, igual me dijeron que es relajado con la doctora, por eso yo quería tomar con ella, porque era más tranquilo en sus clases. Pero lo malo, lo que he visto es que les hace dibujar hartas placas. Les creo que les hace como un álbum, a lo que he visto, y tienen que dibujar varias placas y poner su descripción. Pero claro, la doctora igual había veces que no iba a clases, o si iba a clases era para irse a juguetear con sus estudiantes y no avanzar nada. O sea, en la parte teórica como tal creo que no enseña nada, pero sí les vas a hacer ese álbum de hartas placas y bueno, a mí al menos no me gusta hacer tareas, entonces en esa parte me he salvado porque con la doctora, mi otra doctora, pues no ha habido tanta tarea. Pero bueno, si quieren también relajarse, hay clases, a veces ni pasar clases, prácticas porque la doctora se chacha, entonces igualmente la doctora también es una opción. Entonces, ya para concluir, aquí dejo mi evaluación según mi criterio en estrellitas. Para mí, la doctora Payasa me parece buena docente, por eso le coloco 5 estrellas, igualmente al doctor Villarroel. Doctor Kanki 4 estrellas, le quito estrellas por lo que da su álbum que hay que hacer. Doctora Candela no la conozco mucho y ya en cuanto a doctora Lola, ya 4 estrellas y media. Entonces eso es toda la explicación, bueno, lo que yo tenía que explicar de fisiopatología y anatomía patológica. Bien, gracias Leonardo por tu participación y dar información a los chicos, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar chicos a las preguntas. Pueden escribir los que tienen dudas. Mientras tanto vamos a ir respondiendo a los que estuvimos respondiendo problemas de cabina, ¿no? Bien, nos hemos quedado en acá. Dayana, si las 2 semanas de anestesia, bueno, eso ya lo respondimos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al siguiente. Lenny dice, pasen el PDF de la doctora Vázquez. Vamos a conseguir el texto y pasarlo ya, chicos. Pero
no lo vendan porque la doctora se molesta bastante. Creo que cuando yo estuve en tercer año, eso se enteró la doctora y pues se molestó bastante. Ya, entonces, eso chicos, ¿ya? Después tenemos, siguiente, en medicina psicológica, ¿qué docente avanza más temas acorde a las TEOs o si es que tocan temas más para las TEOs? Tal vez Kevin. Eh, ¿Qué docente? A ver, el doctor Durandal, él es el que siempre está a la par de las teóricas, el doctor que siempre, en este caso, de las clases teóricas, entonces él es el que no me mantiene a la par. Luego los demás doctores, por ejemplo el doctor Velázquez, también trata de mantener, pero no, casi cada doctor se va por su lado, ¿no? En este caso por lo que tiene, ¿no? Su propia bibliografía te dan a veces. Simplemente el doctor Durandal sería el que, ¿no?, seguía más. Y es como que sus estudiantes tienen una ventaja con él, ¿no? Los prepara bien y entonces el examen teórico con sus diapositivas que manda al grupo de Classroom es, ¿no? Simplemente estudias eso y con el doctor más y a veces no es necesario ni estudiar, ¿no? Entonces, eso sería. Ok. Jackie White, estás... ¿Se ha entendido, no? O bueno, bien, de acuerdo. Vamos a la siguiente. La DEA dice, las DEA son obligatorias. Cualquiera, chicos. No son obligatorios, chicos, pero yo les recomiendo que semiología y semiología sí o sí asistan, porque de ahí las preguntas de los doctores que dan clases teóricas van a entrar a su examen. Y no es como que ahí sí o sí tienen que, no les recomiendo que entren sí o sí a semiología. Luego los demás no son obligatorias, pero no es como que traten, ¿no?, de entrar lo más posible para que aprendan y así, ¿no? Bien, entonces saben chicos, lo recomendable siempre es que ingresen porque si no van a ingresar los doctores se molestan y al final va a ser que sea presencial y ustedes saben que hay algunos que no pueden, ¿no? Y prefieren de forma virtual. Bien, siguiente, Mayeli dice, buenas noches, respecto a la ropa, uniforme, ¿es obligatorio ir todo blanco a todas las clases? Si no vamos, ¿nos reñirán los doctores? Sobre esa pregunta, no es necesario, chicos. Por ejemplo, a sus clases prácticas, simplemente con su ropa normal, no pasa nada. Pero sí, ¿no?, en este caso en farmacología, en anatomía patológica, llevar, ¿no?, su bata. Siempre ingresar con bata, no se olviden nunca de eso. La bata es importante en la clase práctica. Y la ropa blanca simplemente para hospital, ¿no? Simple, casi más que todo para hospital. Eso chicos, y tal vez añadir ahí que también depende de sus docentes. Hay algunos docentes que les dicen que vengan normal o vengan solo con bata o así, ¿no? Pero sí, normalmente a los hospitales se tiene que ir de blanco, ¿ya? Bien, siguiente, Lenny dice, ¿pueden volver a explicar sobre los seminarios de Semi y Fisiopato? Leonardo. A ver, es que sí es un poco complejo lo de los seminarios. Pero a ver, es que eso a inicios de año les van a explicar mejor los docentes y también los propios auxiliares, pero prácticamente eh, a inicios ustedes ya van a estar rotando dependiendo de las listas que les haya salido en el primer semestre, segundo semestre en habilidades en hospital y ahí van a estar con sus respectivos grupos, ¿no? Ahora, en fisiopatología, igualmente, de acuerdo al orden de los grupos, o bueno, para esta parte de los seminarios en sí, sortean igualmente, o no sé si lo harán a sorteo o al orden de cómo están enumerados los grupos, pero la cuestión es que para alrededor de las fechas de abril, por ahí creo,
o finales de marzo o por principios de abril empezarán a hacer los seminarios. Y de ahí les mandarán una lista, como un PDF, una lista donde ya va a estar ahí los seminarios asignados a cada uno, de acuerdo a grupos. Entonces, ahí, como dije, ¿no? Los seminarios pueden ser en el auditorio rojo o en el auditorio azul. En el auditorio rojo, igual se van a hablar del mismo tema en ambos seminarios, pero la cuestión, como, a ver, volviendo al ejemplo, el tema que se está avanzando en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. En el auditorio rojo avanzarán insuficiencia cardíaca, pero más en la parte del área de semiología. Y en el auditorio azul avanzarán esa enfermedad, pero en base a la fisiopatología. Y igual habrá dos grupos expositores. Un grupo ya estará asignado para que exponga y haga el seminario. Uno le tocará en el auditorio rojo y otro le tocará en el auditorio azul. Pero ahí algo que tengo que aclarar es que aunque les toque exponer en el auditorio rojo en la parte del área de semiología, esa nota que tengan de su exposición de seminario es para la nota práctica de semiología, de de fisiopatología. Ese 20% de fisiopatología, para ahí va a ir esa nota, ¿ya? Ahora, para que organicen y realicen esos seminarios, igual van a tener ayuda y cooperación. En semiología, principalmente les va a ayudar sus docentes de hospital como tal. Ahí porque los docentes, estos docentes son los que van a ayudarles a decir que tienen que dar diapositivas, que tienen que explicar, y algunos incluso se darán el tiempo de ir a los seminarios. Y en fisiopatología el que les va a asesorar son los auxiliares como tal. Entonces, también ellos como tal van a ser los que les van a evaluar para colocar su nota. Y como dije, una sola vez al año tienen que exponer, ya exponen su seminario y ya con eso ya tienen su nota. Y ojo, los seminarios de de esta parte de fisiopatología y semiología son todos los viernes a las 6:45 de la mañana, van a tener que madrugar ahí. Y nunca se suspende ningún seminario, ya sea hay feriado, sea hay bloqueo, siempre va a haber seminario. Si choca no sé, algún examen, aunque sea lo mueven de fecha al seminario, pero sí o sí se hace en la semana que toca. Entonces eso para un poco más profundizar la parte de los seminarios. Bien, gracias Leonardo. Exactamente como ha dicho Leonardo. Pero aquí decirles chicos, no se preocupen mucho. Se va a ir explicando nomás a medida que va a pasar el tiempo, cuando ya van a empezar su curso de tercer año. Se va a ir acomodando, se va a ir comunicando con cada uno de ustedes, hasta para que se puedan unir a 1000 aulas, qué es lo que tienen que realizar, qué tema van a exponer. Con una semana de anticipación se va a ir avisando, chicos. Eso es lo que se hacía de igual forma el año pasado. ¿Ya? Me comunicaba con los chicos para que les guíe y al día siguiente ya, o sea, el día del seminario, ya ahí no exponen ya todo tranquilos, preparados. ¿Ya? Entonces no se preocupen mucho por eso, la van a ir entendiendo más poco a poco. ¿Ya? Siguiente es Carla Medrano. ¿Se sabe algo sobre si el doctor Jacob se jubilará este año? Kevin. A lo que yo sé y mis compañeros que pasaron con el doctor Jacobs, posiblemente sí este año el doctor Jacobs no dé clases, pero no está confirmado como tal, ¿no? Porque el doctor está un poco mal de la vista, entonces también le ha dado un poco, entonces posiblemente su grupo, no sé qué doctor lo ocupará, pero no, posiblemente este año no esté el doctor Jacobs. Bien, gracias Kevin. Perdón, Nicolás, vi que levantaste la manito más antes. ¿Quisieras decir algo? Sí, bueno, gracias por la exposición. Quería nada más aclarar lo de los libros. En caso de que, digamos, no compre todos, veo que el de semio casi es como hacer como bioquímica, el de fármaco sí o sí hay que comprarlo,
De técnica quirúrgica no me quedó muy claro. ¿Se lleva mucho el libro o más las teóricas o mitad y mitad, digamos, para ver si se puede o no comprar? Bien, tal vez Leonardo podría responder eso. ¿Pueden repetir, por favor? Estaba un poco recortado. Algo de los libros estaba escuchando. Sí, sí, perdón. En técnica quirúrgica, si es que el libro es totalmente necesario o con las teóricas, digamos, abarca todo. O sea, para no repetir el caso de bioquímica, ¿no? De que de verdad no usamos el libro. La verdad, para los exámenes teóricos, sí o sí estudia solamente de las clases teóricas, es más que suficiente. Y para las clases prácticas, sí, sería más útil el libro, pero bueno, es que depende del docente. Por ejemplo, si te toca pasar habilidades, el brote de habilidades con el doctor Heredia, con ese doctor sí o sí te va a hacer comprar su libro que tiene el avance de todo lo que van a hacer en la parte de habilidades con ese doctor. Entonces, en este caso, sí tienes que comprar. Para otros docentes, creo que no es tan obligatorio comprar, pero ya es dependiendo de ti si te lo quieres conseguir de todas formas ese su libro para que te ayude en la base de habilidades. Y en la parte de hospital, depende del docente, no puede decirte como tal si es necesario o no. Pero en lo teórico, como te dije, en el examen teórico, solamente con las clases teóricas es suficiente. Perfecto, eso en técnica quirúrgica, ¿no? En el caso de medicina psicológica, igual me dicen que es todo más teóricas, ¿verdad? Digo, para los exámenes, sobre todo. Sí, justamente más teórico, las diapositivas que va a mandar el doctor más que todo Durandal en el grupo de Classroom y suficiente con eso, ¿no? No es necesario comprar el libro que mencionan. Perfecto, perfecto. Para fisiopatía, igual creo que no comentaron del texto, ¿entra más teórico, sobre todo al examen, o del libro? Ah, sí, esa parte me olvidé mencionar. A ver, de fisiopatología, el libro principal es el libro de fisiopatología de Port, la 11ª edición, es una nueva edición la que ha salido. Pero la verdad, no es, en el examen teórico como tal, no es tan necesario tener el libro. La verdad, con las clases teóricas es más que suficiente. Ah, y eso, en las clases como tal de fisiopatología, en esa plataforma que les mencioné, en mi aula, ahí van a mandar clases teóricas grabadas, ya hechas por los docentes. Eso les van a mandar, usualmente mandan martes, creo, por la noche en la plataforma para que ya lo puedan revisar. Son clases, dependiendo del tema, pero suelen ser cortitos los temas, no es tan largo, pero principalmente de ahí. Y para sus clases prácticas, ni tanto, no es tan necesario el libro. Tal vez para entender, profundizar en algún otro tema que les esté complicando, sí les puede servir. Pero la verdad no es tanta prioridad. Si se consigue en PDF, mejor, así para evitarse el gasto. Súper, súper. Gracias. Bien, gracias Leonardo por responder a Nicolás y como también a Kevin. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, esto se está grabando. Bueno, creo que ninguno de nosotros está grabando, chicos. Espero que tal vez uno de sus compañeros lo esté grabando. Ya me olvidé decirles eso al inicio de la charla. Ya, si hay alguien que lo haya grabado, por favor lo puede pasar, ¿ya? Bien, la siguiente es, ¿cuál es la bibliografía de las últimas dos materias que se expuso? Me imagino que se está refiriendo a fisiopato y a anatomía patológica. Leonardo, por favor. De fisiopatología ya lo mencioné. A ver si no lo voy a escribir en el chat para que se anoten. Pero es saber de fisiopatología de Port, 11ª edición, y de anatomía patológica es el libro de patología estructural y funcional, creo que se llama así, de Robbins, 10ª edición, creo que esa es la última que hay. Lo voy a escribir en el chat, sino para que se anoten también.
Bien, chicos, disculpen. Ya se les puede ver entonces, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es, ¿color de pijamas piden cada doctor? Eh, por lo general, chicos, hay un color más utilizado es el color verde. Y no es como que cada doctor te pide un color específico, pero no es sí algunos doctores priorizan lo que es el color verde. Eso sería, chicos. Bien, chicos, pero también hay algunos estudiantes que llevan también otros colores, pero normalmente lo llevan, como dijo Kevin, ese color verde, ¿no? Así que pueden ir viendo eso ustedes. Bien, la siguiente es para una anatomía patológica en el examen teórico, ¿entra más de teos o de libro? Leonardo, tal vez. Podría responder esa pregunta. En este caso, la doctora Lora acomoda las clases teóricas de los primeros dos parciales. Sí o sí, el libro sí no es el importante ahí, pero más que todo es clases teóricas, ¿no? En el libro entraría lo que es el capítulo 1 y 2, y no de ahí simplemente sería el examen de casi todo el primer parcial y segundo. Y para el final, que en este caso daría el tercero y el último, que es el doctor Villarreal, con él no es necesario el libro, simplemente lo que el doctor Noé avanza, manda sus diapositivas, sus 5 competencias, simplemente de eso, ¿no? Es más razonamiento. Entonces, eso chicos sería. Bien, gracias Kevin. Y por último tenemos, podrían pasarnos los diapos que usaron en esta charla. Sí, chicos, está bien. Vamos a pasar nomás. Sí, porque creo que algunos, por falta de tiempo, creo que no pudieron ingresar, y también algunos que querían ingresar, no pude aceptarlos, ¿no? Bien. Entonces eso sería, chicos. ¿No tienen alguna pregunta más, no? ¿Quieren para levantar la manito? Pueden, o si no se la escriben. Bien, bueno, ahí tienen. Bueno, ahí tenemos otra pregunta, una pregunta de habilidades y hospital. Si yo quisiera tomar con la doctora Guerra, ¿tengo que fijarme con quién está en hospital o es separado? Kevin, tal vez. Eh, sí, chicos, en este caso hay una lista, va a salir, y la doctora Guerra, eh, por ejemplo, eh, en mi caso, pasaba lo que es, ¿no? 1R con ella y con la doctora, ¿no? Del gastro, que es la doctora Carmen Cabeza, ¿no? Entonces, sí tienen que fijarse, ¿no? Con qué doctora está, ya que es un combo, y no en esa parte, tenerlo, cuidado. Sí vienen en parejas. En este caso, habilidad y hospital es solo un grupo. No puedes elegir un doctor de habilidad y otro de hospital, sino que si en ese grupo están la doctora Guerra y ese doctor, sí o sí es el grupo. No se puede no elegir qué doctor. Ok, gracias Kevin. ¿Está entendido, no, Alejandra? Ok. Alejandra, bueno, hay otra Alejandra. ¿Por qué razones Zavala va eliminando gente de sus grupos? Bien, yo voy a responder esto. El doctor, como les dije, a principios es muy exigente en sus tareas, trabajos que les voy pidiendo. Y esos trabajos, chicos, no es tan fácil de hacerlo, requiere de mucho tiempo. Por eso es que les dije que cuando yo estuve con el doctor Zavala, no tenía fin de semana, porque tenía que hacer esas tareas que eran bastante, era mucho que hacer, entonces era hacer con días de anticipación para poder presentarlo. Tal vez añadir esto, que sus tareas no se presentan así a mano, es todo, toda tarea se manda a su correo electrónico del doctor. Así es, entonces, y
El doctor, como les dije al principio, crea un Classroom y ahí les va a ir dando instrucciones. Si ustedes no siguen las instrucciones, lo que les va a pedir el doctor, el mínimo error les va a poner cero y obviamente que eso no les conviene. Acumulan más ceros, al final no tienen nota, si siguen equivocando les bota, o sea que es como que va... El doctor dice lo que no sirve lo boto, algo así, ¿no? Tal vez suena feo, pero así lo dice el doctor. Entonces va eliminando hacia los estudiantes, los que no cumplen y todo eso. Incluso les avisa, tienes una oportunidad más, si no, chao, así. Y bueno, les vota. Entonces, sí hay que cumplir bien con el doctor Zavala. ¿Ya? Bien, Yamile Almanza dice, o sea que vienen como en parejas, eso no entiendo bien la pregunta de Yamil. Bueno, tal vez puedes escribirlo o si nos levantas la manito, ¿ya? Vamos a estar pasando al siguiente. Y las listas cuando las sacan varían mucho al del año pasado. Tal vez Kevin o Leonardo. Las listas en este caso de semio, siempre chicos, es como que al inicio, es decir, antes de que empiecen sus clases, como una semana o dos, entonces ahí no envían las listas y ahí es ¿no? en qué aula y en qué horario, ¿no? Entonces, esos chicos no se preocupen, van a mandar y ahí van a aparecer. También sería bueno que tenga un buen representante, ¿no? Así para que les vaya comunicando. Bien, siguiente. ¿Y será al azar si me tocara primero habilidad o hospital? Sí, chicos, hay una lista que sale antes de todos y más que todo ahí es, creo que es más un poco seguida por apellidos porque los que son ¿no? La letra A hasta M es como que siempre van ¿no? Primero a hospital y los que son con apellido hasta Z dan primero habilidades. Entonces, eso fue el año pasado, ¿no? Pero este año no sé si cambiarán eso, ¿no? Más que todo es por apellidos. Entonces sí va a ser al azar. Bien, gracias Kevin. Siguiente, ¿podría pasar las listas, porfa? No entiendo qué listas, pero bueno. ¿Podrías especificar más, Carla? Si puedes. Bien, Lenny dice, ¿cómo sabemos qué grupo comienza primero con habilidades? En este caso, chicos, como decíamos en la lista, les puede tocar habilidades o a hospital, pero si es por apellido, si tu nombre, por ejemplo, es EP, entonces sí o sí te va a tocar primero hospital. Pero si es Z, en mi caso, casi siempre es habilidades, que te toca primero. Ok, gracias Kevin. Andrea dice, de los combos creo que a eso se refiere en el caso de las listas. Ah, me imagino que del año pasado, lo que ha salido de las listas, ¿no? Chicos, no sé si tal vez ustedes lo tuvieron, ¿no? O sea que ustedes estaban el año pasado en tercer año. Y eso podrían tal vez pasarlos, ¿no? A los chicos, para que vean. Sí, justamente, podemos pasarlo. Sí. Ok, está bien, gracias Kevin. Entonces, ahora pasamos más chicos, ya no se preocupen. Bueno, siguiente pregunta dice, ¿podrían pasar sus números de teléfono para preguntar alguna duda que surja? Chicos, Sí, podría pasar. Cualquier duda me preguntan nomás. Voy a escribirlo en el chat. Leonardo, tal vez si también estás de acuerdo, puedes colocar tu número. Ya, está bien. Sí, el mío, chicos, es el que siempre estoy mandando sobre el curso. Ese es mi número. Si tienen dudas, también me pueden escribir nomás. No hay problema. Pero de todas formas lo voy a poner nomás acá. Ya. Ok.
Bien, chicos. ¿Alguna otra duda más para ir terminando? Muy bien, no hay de Keleni. Bien, creo que no hay más, ¿no, chicos? Bien, chicos, entonces gracias por ingresar acá a la charla. Espero que les sirva de mucho. Si tienen dudas, no duden siempre en escribirnos y les vamos a ir aclarando sus dudas, ¿no? Pero como consejo, no se preocupen mucho. Poco a poco se va a ir agarrando el hilo y ustedes mismos inclusive van a dar al año, ¿no? Su propia charla a los que van a pasar a tercer año, ¿no? Entonces, tranquilos, ¿no? Todo a su tiempo. No se preocupen mucho, ¿ya? Lo van a hacer muy bien. Aliméntense bien en tercer año, tomen agüita porque lo van a necesitar, ¿no? Duerman bien también. No se estresen mucho, se puede, ¿no? Como otros lo logran, ustedes también lo pueden lograr, chicos, ¿ya? Entonces, dale con todo este año, ¿no? Y aprovechen siempre porque van a aprender mucho este año, ¿no? Y otro consejo que les voy a dar es que se aprendan muy bien semiología, fisiopatología y como también farmacología, porque les va a servir mucho, bastante en cuarto año, van a aplicar mucha historia clínica, les van a preguntar a los docentes, ¿ya? Entonces, exíjanse ustedes mismos, véanlo ustedes, pero estudien muy bien estas materias, claro, también las otras, ¿no? Pero especialmente estas. ¿No? Porque les van a ir exigiendo, les van a ir pidiendo, les van a ir preguntando inclusive. En cuarto año les pregunta de todo lo que se ha avanzado, chicos. ¿Ya? Entonces, aprovechen tercer año. Y denle con todo, se puede, chicos. ¿Ya? Bien, chicos, entonces ha sido toda la charla. Agradezco a Kevin, Leonardo y Leslie por aceptar la invitación, ¿no? Para que vean esta charla, ¿no? Muchas gracias, chicos. Y eso sería todo. Cuídense mucho. Y como os dije, les invité también, ¿no? A que se inscriban al curso para que así pueda ayudarlos también, ¿no? Bien, eso, chicos, cualquier cosa, nuestros números, ¿ya? Chao, chicos, cuídense mucho. Chao, chao.